Buenas a todos. Hoy estamos aquí en el podcast con Xavier Iglesias, que es emprendedor y fundador de 18 proyectos digitales. Está especializado ahora en Web3 y inteligencia artificial. Y bueno, actualmente lidera Non-Fungible Trends, que es un estudio que combina arte y tecnología, y Momentum Tech Entertainment, que es un proyecto de entretenimiento digital. Así que nada, ¿qué tal? Xavier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juanma, nada, muchísimas gracias a ti por la invitación. Nada, a ti por aceptar. La verdad que te lo comentaba antes, pero llevo siguiéndote ahí un tiempo y nada, me parece ambos proyectos que tienes ahora encima de la mesa me parecen bastante interesantes y quería preguntarte un poco. Sí, pues nada, son los dos últimos donde realmente volcamos el 100% de nuestros recursos de tiempo. Sí. Y bueno, digamos que uno de ellos es el que nos da de comer y el otro es el que aspiramos a que nos Mm. dé de comer y acabe matando al primero seguramente. Sí, porque al final Memento Tech Entertainment no deja de ser un spin-off en el cual pues bueno, vamos volcándonos en la medida que los clientes de Non-Fungible 3 nos van dejando. Y bueno, si puedes contar un poco qué hacéis en cada uno, en Non-Fungible y luego en Momentum Entertainment. Sí, a ver, Non-Fungible es un estudio creativo. Al final nosotros venimos todos, todo el equipo, los tres socios venimos desde la parte creativa. Entonces, es una marca que tuvimos que generar un poco a bote pronto con toda la gran oleada que se nos vino en 2021 con los NFTs, la Web3 y todas las necesidades tanto de marketing como de recursos gráficos, creatividades, artes finales que había en ese momento. Y entonces, pues bueno, tuvimos que generarlo como marca. Estuvimos trabajando toda esa época muchísimo, tanto con proyectos propios para Web3 y para el mundo NFT, para la escena NFTera como para cliente. Y luego, pues nada, cuando estábamos todos ahí trabajando duro tema Web3, pues se nos vino toda la oleada de la inteligencia artificial generativa y bueno, pues nosotros dentro de nuestra ramificación artística sí que es verdad que el arte con inteligencia artificial nos había llamado ya desde 2019 y andábamos haciendo cositas, entonces no nos pilló a contrapié, nos pilló a favor de corriente en ese momento y nos subimos a la cresta de la ola de la generativa. Entonces, bueno, pues al final somos un estudio creativo que genera artes finales y que luego, pues bueno, ayuda también a incorporar IA generativa en procesos de trabajo de compañía. Y en este proceso pues, de mucha experimentación, de mucha investigación que hacemos, pues surgió de repente, pues en unas 4 o 5 jornadas laborales así aburridas de rascando huecos de trabajo, el hacer un streamer, un VTuber guiado por inteligencia artificial. Entonces conseguimos prototiparlo en esas jornadas, lo presentamos a unas financiaciones públicas aquí en el País Vasco, nos aprobaron el proyecto y entonces decidimos darle ya pues una estructura mayor y así nace un poco el concepto de Memento Tech Entertainment, donde directamente lo que hacemos es generamos contenido de entretenimiento con la tecnología. Y ahí pues sí que es verdad que aunque la mayoría de los proyectos sí que tienen muchísima carga de IA generativa, pues bueno, trabajamos al final otro tipo de tecnologías también, porque bueno, pues no solamente trabajamos también AR, VR y desde luego no nos olvidamos de la blockchain, donde ya nos consideramos nativos, si se puede utilizar esa palabra, y por lo tanto es algo que siempre tenemos en cuenta también a la hora de desarrollar un proyecto. Es curioso lo que... Voy a ir primero por partes, porque has dicho ahí un montón de cosas muy interesantes, pero a mí me parece curioso porque he hablado bueno, con diseñadores que a lo mejor no tienen tanta experiencia en todo este tema, ¿no? de IA generativa y que, bueno, tienen a veces una actitud un poco de rechazo, ¿no? De, nada, es que esto viene a quitarme de en medio, a quitar trabajo. Y luego cuando hablas con la gente que de verdad lo utiliza, lo ven más como si fuese, bueno, como un instrumento, ¿no? Como algo que te va a potenciar mucho más, te va a quitar parte del trabajo más rutinario y tú lo que vas a poder hacer es revisar y editar en una forma mucho más profunda. Me parece bastante interesante. Sí, a ver, tiene varias, o sea, hay que comprender también un poco el rechazo que a alguien que viene de una hiperespecialización en ilustración, en modelado 3D, diseño 3D, pues en todas las diferentes ramificaciones artísticas que puede llegar a, o de diseño que puede llegar a tocar la idea generativa,
tiene su lógica que la gente lo rechace porque hay un montón de dilemas éticos y veremos si son también dilemas legales en el futuro. Entonces, en ese sentido, pues bueno, al final todos los modelos se han entrenado con un montón de data que ha sido recogida de Internet mediante scrapeos, etcétera, y que bueno, se puede entender que vulneran los derechos de autor, pues bueno, eso al final lo tendrá que determinar un juzgado y un juez, pero a priori a nivel ético sí que tiene muchísimas lagunas. Luego ya el cómo te acercas tú como creador a una tecnología, pues ese es un poco el verlo. Yo personalmente no creo que vaya a eliminar trabajos, va a hacer que muchísimos trabajos evolucionen, va a cambiar muchísimo el tejido laboral y seguramente pues perfiles tan especialistas pasarán a ser muy de artesano y por lo tanto sobrevivirán los más top Uh-huh. y el resto pues tendrán que evolucionar a un tipo de perfil más generalista, menos especializado y en ese sentido pues nosotros ahí lo que hemos visto es que para nosotros la IA generativa nos posibilita, nos da alas a nuestra creatividad y por lo tanto nos posibilita embarcarnos en proyectos complejos que antes solamente eran un sueño, porque en la vida hubiéramos pensado que éramos capaces de desarrollar un videojuego propio y estamos en ello y no lleva tanto tiempo ni es tan complicado como pensábamos. O sacar, como sacamos la semana pasada, un artista sin rostro y sacarle un disco completo con su propia voz, con sus redes sociales en marcha, simular que está dando conciertos con imagen sintética. Pues bueno, vivimos en una realidad ya digital en la cual se ha roto Sí. esa conexión con entre el mundo real y el mundo digital y hay pues personas, estructuras, personajes que pueden vivir en el mundo digital sin tener realmente esa ramificación en el mundo real. Y esto es algo que lo podemos ver como, bueno, que es algo muy bizarro, muy Blade Runner, muy como queramos verlo, pero por otra parte tiene una parte muy divertida y bueno, nosotros pues desde un punto de vista optimista preferimos abrazar esa parte entretenida y de creación y de utilizarla como una herramienta. Sí, estaba viendo que de hecho que Meta iba a poner una especie de tags en las publicaciones que estuviesen generadas por IA, que no sé exactamente cómo lo detectan, pero por lo visto tiene un software, lo detectan, y te iban a poner generado por IA para no confundir a la gente, porque es verdad que llega un momento y ya no sabes qué creer. Sí, ahí poco a poco ya vamos viendo. Por ejemplo, Steam, la plataforma Uh-huh. de comercialización de videojuegos, en su día ya sacó de que si llevas parte de IA tienes que notificarlo y YouTube a día de hoy subes un vídeo y también te dice si ese contenido ha sido alterado, que básicamente te está preguntando, ¿has Uh-huh. metido una IA de por medio en la generación de este vídeo? Plataformas de crowdfunding como Kickstarter también te piden que certifiques qué parte de IA y cómo la estás utilizando en tu proyecto. Al final, pues bueno, tampoco lo veo mal, ¿eh? Son al Uh-huh. final soluciones de transparencia que lo que pasa es que luego, pues bueno, es lo que dices, si Meta desarrolla tecnología que permite la identificación sin que quede del lado del usuario que genera ese contenido el tener que notificarlo, pues genial, porque ejercen ellos el control sobre su propia plataforma. El resto, pues quedan del lado del usuario que crea y que publica eso. Que si realmente hay un interés económico, pues sabemos que la gente difícilmente va a decirlo sabiendo que el hecho de que se haya hecho con IA seguramente te reste valor de mercado. Sí, 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 está claro. Está claro, vamos, estaba leyendo también estos días acerca de la influencer esta hecha por IA, Aitana, me parece que se llama, que de hecho se supone que es española, vive en Barcelona y tal. Y me parece curioso, porque Sí, además genera un montón de dinero al mes, estaba viendo. sí, bueno, genera dinero al mes por una parte con las campañas patrocinadas, que eso pues las tiene y las podemos ver claro en su perfil, Ujú. y luego por otra parte con su fanbue. Es decir, hay un montón de personas que habrá un porcentaje que no saben que está hecho con IA, a pesar de que viene muy bien indicado. Y entiendo que al final, pues esa gente está pagando esas fotos erótico festivas o ese contenido erótico festivo de Aitana sin saber que realmente no existe y es sintética, pero hay otra gente que le da exactamente igual y le mola el personaje y por lo tanto compra directamente ese contenido privado o por suscripción en Fanbue. Así que sí, al final genera muchísimo, pero también porque tiene un volumen muy grande Claro. de seguidores y de interacción. Sí, efectivamente es de Barcelona, está hecho por un equipo, por una pareja de creativos que llevaba tiempo trabajando en temas de marketing de influencer y se metieron de lleno con toda la primera oleada de IA generativa y sacaron su flujo de trabajo para generar una influencer sintética. ¿Y os habéis basado un poco en este tipo de flujos para hacer vuestros streamers con AI? ¿O son totalmente diferentes? Nosotros
No, nosotros al principio lo que hicimos fue, bueno, los tres somos muy fans de la cultura japonesa y por lo Ujú. tanto consumimos manga, consumimos anime, escuchamos J-pop, o sea que todo lo que es la cultura popular japonesa nos llama mucho la atención. Y en ese sentido, pues también somos muy consumidores de Twitch como plataforma de streaming y por lo tanto, pues conocíamos nichos temáticos dentro de Twitch y el de los VTuber de siempre nos ha llamado mucho la atención, que al final son streamers que no dan la cara, sino que se reguean la cara y tienen un personaje pues 2D o 3D, pero versión anime, con su voz filtrada, con una voz específica y tal. Nos llamaba mucho la atención como concepto. Y luego, pues bueno, vimos una serie de movimientos de mercado a partir de la pandemia que Mm. nos indicaban que era un nicho muy potente y con un potencial de negocio muy potente y decidimos ir por ahí. Lo que hicimos fue básicamente pescar directamente en GitHub códigos que íbamos pillando. Ninguno de nosotros es programador, aunque algo de programación, pues al hecho de estar en negocios digitales te obliga a tener Sí. que aprender algo. Entonces conseguimos ir pues haciendo un código Frankenstein muy burdo, que cuando nos daba un error en la consola se lo llevábamos a ChatGPT y le preguntábamos dónde está el error, solucionamelo, cómo lo hago, hasta que pues eso, en 5 jornadas teníamos a la tercera jornada que yo recuerde, teníamos ya el bicho que era capaz de comunicarse en japonés y leer el chat de YouTube en directo. Joder. Y a la quinta jornada habíamos abandonado ese primer código que era un JavaScript para pasarnos directamente a un código Python que ya directamente era multidioma y leía en Twitch, que era realmente la plataforma que nos interesaba. Y nada, y ahí ya nos vimos limitados por nuestros conocimientos de programación. Ya no daba para más lo que había aquí en la cabeza. Y ahí ya directamente tuvimos la suerte de que se nos cruzó la oportunidad de, pues nada, justo preguntamos a ver si existía la posibilidad de algún programa de ayudas de gobierno vasco, de Diputación de Guipúzcoa, que pudiéramos entrar. Y recuerdo que tuvimos la reunión un jueves y nos dijeron, pues mira, vais hiper mega justos, pero si queréis entrar el martes que viene hay defensa de proyectos. Y tuvimos que montar todo lo que fue un plan de negocio, demografía, público objetivo, no sé, cuantificar el volumen de mercado, etcétera, de jueves a martes, que no lo hubiéramos podido hacer si no lo hubiéramos hecho con un agente IA que nos hizo todo el benchmarking, nos sacó todas las referencias de volumen de mercado, todos los datos económicos y nos fuimos todo pichis ahí, todo chulos a la presentación del martes por la mañana con todos los datos que nos había escupido un agente IA, lo cual es algo que es maravilloso, Es porque alucinante, sí. dices, la de horas que me he ahorrado yo aquí. Sí, nosotros para la plataforma esta de básquet que te comentaba que hemos desarrollado, hacemos, vamos, no sé, he hecho cientos de avatares, miles de preguntas de trivial, desafíos. Los usuarios al final tienen que subir desafíos y tienen que, bueno, alguien tiene que aceptar que esté bien o no. Entonces, lo que hemos hecho ha sido coger con la API de OpenAI y hacer que la IA lea la imagen que nos manda el usuario y ver si tiene que ver con la pregunta que le estábamos o el desafío que le estábamos lanzando. Y la verdad que funciona bastante bien. O sea, que ese tipo de cosas de ahorrar trabajo y buscarse la vida, nosotros también aquí en Nomu las trabajamos bastante. Qué remedio, no queda otra, la verdad. Sí, al final, pues bueno, no montamos proyectos que vengan con inversores por detrás, entonces no queda otra que ser bootstrapper y tirar con todos los recursos que podamos, agilizar y ser más productivos y más eficientes. Y para eso, pues la IA generativa es una vitamina tremenda. Sí, y te quería preguntar también relacionado con eso. He estado viendo bueno, que has lanzado un montonazo de proyectos a lo largo de tu carrera. ¿Crees que ahora es más sencillo porque existen este tipo de herramientas o cómo crees que ha afectado? O sea, ¿cómo ves el empezar un proyecto ahora versus hace unos años? Hombre, a ver, yo llevo desde el 2006 emprendiendo Ujú. y en digital básicamente lanzando proyectos desde el año 2010. Yo recuerdo además 2014, sí, 2014 si mal no recuerdo, sí, si mal no recuerdo era 2014, Ujú. ya pues aprovechando que ya estaba muy metido en temas digitales, me hice un posgrado en negocios digitales y ahí fue como el verdadero impacto, porque al final los proyectitos que lancé desde 2010 a 2014, pues bueno, pues no tenían lo que yo llamo una big picture, no era un paso atrás de entender realmente el ecosistema digital
Y ya cuando hice el posgrado en negocios digitales, ahí descubrí que, joder, los proyectos que yo llevaba emprendiendo en físico desde 2006 eran proyectos en los cuales pues te requiere dar de alta una licencia de negocio, alquilar un local, poner en marcha un proyecto, pedir préstamos, o sea, te juegas mucho dinero y arriesgas mucho en cada emprendimiento. Sin embargo, en digital, con muy poco dinero, incluso con versiones gratuitas, puedes emprender y validar una idea de negocio. Entonces, en ese sentido, ya solo digital respecto a físico ya es una ventaja tremenda. Pero luego, por otra parte, ya todo lo que antes era muy necesario, por ejemplo, ya yo creo que la primera gran oleada que tuvimos fue la del no-code, las herramientas que no requieren de código, y ahí ya con una visión de negocio muy marcada, con una serie de habilidades marketeras, ya muchísima gente era capaz de generar producto digital, pues un producto mínimo viable para poder validar una idea de negocio. Y si realmente te funciona en estos compradores y consigues ahí ya esa financiación inicial, te puedes meter ya con desarrollos y contactando ya un equipo de desarrollo o incorporando desarrolladores en el equipo. Ahora con la IA todavía es más rápido porque puedes incluso no necesitar, o sea, hacer ya cosas más híbridas, un low code que te utilizas directamente un asistente con IA o validas con ideas muy sencillas. Es decir, hemos visto un montón de productos digitales que por ejemplo, en generación de imagen, en upscalers, en enhancers, son directamente un sistema de prompting en el back, que lo que hace es complica el prompt que el usuario pone y lo, 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 lo depura muchísimo y le da muchísimas especificaciones muy detalladas para que el resultado final sea espectacular. Y no deja de ser un producto muy interesante que directamente se puede viralizar de una manera masiva y encima pues eso, basta que vayas a Product Hunt y veas cada día la burrada de herramientas de IA generativa que se están publicando, que si la sumas a las de no code ya es la repanocha y sí, yo creo que a día de hoy es muchísimo más sencillo. Sí que es verdad que eh, llegas a un momento en el cual hay que saber meterse en el barro Sí. y trabajar en la trinchera. Por lo tanto, yo creo que es un momento muy bueno para los que ya venimos muy rodados de negocio digital. Bueno, y algo más complicado para el new buy que llega y de repente se enfrenta al ecosistema digital, como porque hay una competencia exagerada y porque realmente desborda. La fricción que tenemos con las continuas novedades que se están venga a publicar es altísima. Y alguien que llega nuevo, yo lo veo en mis alumnos cuando soy profesor y dirijo máster de IA generativa en diferentes plataformas online. Y los alumnos, cuando les damos soporte, mentorías y tal, que muchos quieren emprender un primer proyecto digital, están como continuamente, es que me es imposible estar al día de todo lo que va saliendo. Y es que no tienes que hacerlo, es que te estás equivocando, porque esto no trata de herramientas, trata más de visión, de flujos de trabajo, y por lo tanto tú lo que tienes que idear es marcarte bien claro qué es lo que quieres hacer, diseñar un flujo de trabajo para ello y ahí te van a aparecer todos esos puntos intermedios donde vas a necesitar herramientas. Por lo tanto, ya las buscarás. O sea, al final es como Claro. yo tengo bien claro que para hacer un cantante virtual necesito un generador de voz o un generador de canciones. Y luego, evidentemente, pues si me genera canciones y no puedo tener la misma voz en todas, pues tendré que buscar algo que me aísle las pistas de voz, que me permite entrenar una voz, y que para luego volver a cambiar esas pistas con la voz definitiva y luego necesitaré otra herramienta de ella que me masterice. O sea, al final vas encontrándote tú las necesidades y ahí pues te vas a Google, evidentemente, las buscas y trasteas, rompes, experimentas y pruebas todo lo que hay en el mercado. Por suerte tenemos todos modelos freemium en el cual tú empiezas a trastear y a Sí. probar en gratuito. Y si te convencen los resultados, pues ya pagas la cuota y lo tienes ya directamente para producto final. No, es que es brutal. Yo, por ejemplo, lo veo también, por ejemplo, para este podcast, hace unos años habría valido bastante pasta, un estudio, todo el tema de los micrófonos, las cámaras, y al final, con esta herramienta Riverside, que es la que utilizo, lo va subiendo todo, con IA me limpia la imagen genial, me limpia el sonido, es que, realmente sí que, y yo sí que pago la cuota, pero claro, sale mucho más barato que todo, todo lo que he comentado anteriormente. Es que no sé, yo creo que es verdad que está llegando tan rápido y efectivamente surgen herramientas todos los días que sí que es verdad que yo creo que hay gente que se está quedando atrás porque es como un poco demasiado incluso, ¿no? O sea, es que es verdad que cada día sale una cosa nueva, de repente sale lo de Sora, es que es una cosa, es como un sinfín.
Sí, nosotros aquí podemos estar un poco al día porque al final impartimos muchísima Ujú. formación, entonces tanto las formaciones que derivan de las consultorías como las que impartimos como tal en escuelas online o formaciones en company que nos llaman puntuales, pues te obligan un poco a mantenerte al día. Y luego sí que es verdad que hay una serie de herramientas que utilizamos de continuo en todos los proyectos y en esas, pues bueno, al final ya pues, tienes Mm. cierto expertise o maestría y por lo tanto porque la utilizas de manera continua. Entonces al final como es una de tus herramientas principales de trabajo, no te queda otra que convertirte en un especialista en ella. Pero por eso te mantienes un poco. Pero ya te digo que no me parece que sea algo totalmente necesario para la hora de desarrollar un proyecto. Ya no hablo de un proyecto de voy a crear un producto Sí. digital, sino voy a crear un contenido, ¿vale? De que para crear contenido y sacarlo a la red, yo no lo veo tan necesario. Es más el pensar qué es lo que quiero hacer y qué voy a necesitar para hacerlo y ponerte a buscar al final Sí, soluciones. eso me parece que es como hay que hacerlo, saber qué pasos tienes que tomar y qué es lo que hay que hacer y luego ver qué te puede ayudar a hacer estas cosas. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de que hay que tener ese conocimiento previo para poder ejecutar. Porque vamos, yo lo pienso, yo terminé la carrera unos años antes de que saliese ChatGPT, pero tampoco demasiados. Y yo que habría sido bastante peor alumno, o al menos habría estudiado menos y habría utilizado ChatGPT mucho más si me hubiese tocado. O sea, que me libré por poco. Entonces, la gente que está ahora es verdad que hay que resistirse a esa tentación, yo creo, de que te haga todo, porque al final es que el TFG entero te lo puede hacer el ChatGPT y tú simplemente editarlo, pero no estás sacando, Sí, ¿no? No estás sacando nada. sí, bueno, ahí yo tengo la pregunta. Igual el problema viene del diseño base del concepto de TFG y de cómo Totalmente, te lo plantean. Si realmente el valor que tiene es el texto final y la defensa de un texto final, pues no tiene mucho totalmente. sentido, porque evidentemente se lo puedes pedir a un modelo de lenguaje o a un asistente como ChatGPT y que te lo vaya dando. Pero es como si dijéramos, joder, es que ¿para qué te vas a molestar en escribir una novela si te la puede tirar ChatGPT? Ya, Ya, bueno, pero ¿qué es lo que te tira? Y realmente el, el valor de la novela está en la redacción, en el texto final, o está en todo el planteamiento de la idea, los personajes, la trama, el desarrollo de esos personajes, las personalidades, las aspiraciones de ellos, las fricciones que surgen entre ellos que dan lugar a la trama en base a esa consecución de aspiraciones que tiene uh-huh. cada uno. O sea, realmente hay otras cosas que yo considero que tienen más valor que el producto final, y en el caso del TFG pues es ante lo mismo. Es decir, si desde la base se planteara de otra manera, pues seguramente podrían ser proyectos muchísimo más complejos en los cuales pues el texto final o las disertaciones o cómo plasmar eso en un texto no tendría tanto valor en sí como Ya. de cara al conocimiento que adquiere la persona que lo está realizando, como todas las vértices que puede tener un proyecto. Que plantea, pues poniéndote a pensarlo, si realmente el producto final de un TFG fuera, por ejemplo, un cerebro digital, una estructura de cerebro digital que fuera toda una estructura montada en Notion, en un Obsidian, pues tendría bastante más Sí. valor que no ser un documento en el cual plasmas tu conocimiento, porque ya lo pasaríamos a tener un conocimiento multidimensional, con multiformato y tal, hablaríamos de otra cosa más potente. Y yo creo que es ahí donde tenemos que ir evolucionando. Lo que pasa en educación, Mm. pues lo de siempre. Va a costar muchísimo ir metiendo nuevas dinámicas porque al final el profesorado no se actualiza a la par que el mercado, que la gente que está emprendiendo y lanzando cosas. Y en ese sentido, pues es un lastre para los Ya. propios alumnos. Que entiendo, que al final con el diseño base del TFG, el alumno que lo haga con ChatGPT, pues evidentemente aprenderá mucho menos que al que le toca picar todo el texto y todo el Sí, pero es contenido. verdad que lo que tú comentas me parece un reflejo mucho más claro de lo que es una carrera entera, ¿no? Esos 4 o 5 años o más de conocimiento que al final se queda en un papel, o sea, en un documento que luego no se lee realmente, bueno, solo el que lo corrige y poco más. Sí, pues eso te digo que no sé. Yo, por ejemplo, he pasado 10 años en educación secundaria y bachiller, siendo profesor, he sido tutor de bachilleres, y siempre que me preguntaban de cara a, bueno, ¿cómo elijo la carrera que quiero, qué voy a estudiar, tal? Yo les decía, a ver, no te voy a vender la idea de que no, la universidad te da más oportunidades laborales, Mm. porque no es verdad. Pero sí que es verdad que la forma de trabajar en la universidad, de tener que buscarte la vida, recurrir a información, esa permeabilidad que tienen los departamentos de investigación respecto al alumnado, que te permite interaccionar con los doctorandos, con los investigadores, y ir metiendo un poco el morro en todo ese mundillo,
pues sí que te da como cierta pátina, ¿no? De una serie de habilidades, que no conocimientos, que luego puedes aplicar. Joder, yo soy biólogo y luego hice ciencias del mar y ya ves, no tiene absolutamente nada que ver ni con los negocios digitales ni con nada de esto, pero sí que te da una forma de perspectiva y una forma de trabajar y de tener que buscarte la vida, incluso de, pues en mi caso, toda la estadística y la matemática que lleva mi carrera científica, pues automáticamente es algo que he utilizado muchísimo para todo lo que son data análisis y estadísticas, porque al final antes de la Web3 yo vengo del mundo del posicionamiento web y del marketing digital. Entonces, pues bueno, ahí sí que me ha servido de mucho todo ese conocimiento de números y de estadísticas que tenía que aplicar a la analítica. Y de ahí, de todo lo que aprendí en esas estadísticas analíticas de negocios digitales aplicado para clientes, de donde viene luego el hecho de poder meterte en nuevos nichos que van saliendo, pues bueno, como la oleada de la Web3 NFTera o luego ya directamente todo lo que estamos viendo a día de hoy con la IA generativa. Bueno, hablando de que une un poco tu educación y la IA generativa, pero vi un proyecto hace unos meses de una empresa que está estudiando la comunicación de las ballenas y haciendo como las patterns del lenguaje con IA para intentar empezar a comunicarse con ellas, que me pareció chulísimo, la verdad. Sí, hay proyectos que te sorprenden. Yo recuerdo en toda la etapa del 2021 que tuvimos un par de videollamadas con un equipo mexicano que trabaja en NFT y ostras, eran muy buenos porque habían cogido un proyecto ecológico de una laguna que tenía contaminación en un espacio natural acuático en México que tenía contaminación y habían unido directamente cada uno de los indicadores biológicos de la propia laguna a una característica específica de una colección de NFTs, de manera que dependiendo de cómo se modificaban esos valores, los NFTs se convertían en dinámicos y por lo tanto generaba unos cambios en las características de los NFTs, disparaba el valor de mercado de los NFTs y todas las regalías que tenían ellos automáticamente se reinvertían en la recuperación ecológica de la laguna en base al indicador hasta recuperarlo y tal. O sea, una cosa muy compleja, pero a nivel tecnológico que se podía aplicar a indicadores que pueden ser de eficiencia energética en comunidades, o sea, en un montón de aspectos diferentes. Y era una cosa compleja y de sacarle realmente un uso no especulativo, no lúdico, etcétera, a la tecnología del smart contract de los NFTs. Un tema brillante. Entonces, es ver dónde realmente aplica la gente la tecnología y ves que se puede llevar a muchísimos campos y el científico, etcétera, pues es un campo muy Sí, no, y interesante. sobre todo no confundir, porque la gente cuando escucha NFT me temo que su reacción inicial hay veces que es de rechazo, ¿no? Y me parece joder, que la tecnología tiene un valor enorme para proyectos como el que comentas, para también ONGs, había un par de proyectos bastante chulos. Yo creo que tiene un potencial muchísimo mayor del que la gente le da, eh, pues cree, ¿no? Pero simplemente porque tiene un mal nombre ahora. Y normal, porque el Sí, mercado en fue una locura. 2021 fue una auténtica locura especulativa y bueno, pues es de aquellos polvos estos lodos. O sea, es con lo que nos toca remar ahora. Ayer mismo estaba viendo una película muy mala de Jason Statham, de esas que pones ahí de fondo para tener ahí algo y dejar la mente en blanco. Y me acuerdo que cuando ataca a uno de los malos, que era el típico estafador de internet, para intentar evitar que le dé una paliza, le dice: tengo NFT si quieres. Y tal, me pareció ridículo el concepto. Sí, y nada, y lo saltaba ahí en la peli que dices, joder, hasta ese punto hemos llegado, que ya sea un meme directamente en la industria de Hollywood. Pero sí, como tecnología es una pasada, y, bueno, y no solo la tecnología del smart contract de los NFT, sino la propia tecnología blockchain, todo el problema que tenemos actualmente con los medios de comunicación y todos los temas del Lawfare y toda la bronca que hay, sería muy fácilmente solucionable con tecnología blockchain, si tuviéramos la trazabilidad directamente de la información de las noticias. Pero bueno, pues hay una serie de intereses que no van a verlo desde ese punto de vista y no van a aplicarlo. Pero bueno, en un momento dado, pues llegará alguien a la Web3 que diga, no, voy a sacar el primer medio de comunicación con tecnología blockchain, en el cual tiene trazabilidad de toda la información y de todas las fuentes, etcétera, etcétera, Sí. anonimizada, pero Sí, ahí está. ojalá llegue ese momento porque también entre los periódicos de verdad, los periódicos como parodia, que hay veces que en Twitter te sale y dices, ¡ostras! Es verdad que ya es
una auténtica locura. Y en cuanto a Hollywood, también tienen ahora una cruzada contra la IA, que de hecho he visto que tuvieron ¿no? Tuvieron ¿cómo se llama? Una huelga este verano en contra pues de los actores hechos por IA, de utilizar su imagen para hacer películas infinitas, y la verdad es que es curioso también. Sí, la huelga, la de Hollywood, realmente vino desde el lado de los guionistas, porque básicamente lo que son todas las productoras les dieron un ultimátum y les dijeron que, bueno, que a partir de ahora los guionistas solamente iban a tener que cribar el contenido de los guiones que iba a entregar un modelo de lenguaje. O sea, iban a entregar con todo el histórico de guiones un modelo de lenguaje que hiciera guiones nuevos y, por lo tanto, el guionista como persona lo único que iba a tener que hacer era controlar y depurar lo que entregaba una IA. Como realmente tienen una estructura sindical y bien organizada, consiguieron ir a la huelga, consiguieron el apoyo de los actores y consiguieron una serie de protocolos que les protegen en el corto plazo, y veremos luego si en el medio plazo también, pero vamos, viene un poco de ahí. Luego hay muchísimos actores, por ejemplo, que realmente ante su situación y sus necesidades puntuales han vendido Sí. sus derechos que para que los pueda utilizar al final un deepfake o lo que quieran. El caso que me viene a la cabeza ahora es el de Bruce Willis, que teniendo los problemas de salud que tiene ahora, con una demencia senil ya diagnosticada y avanzando, ha vendido directamente todo lo que es su imagen para que los estudios la puedan utilizar y puedan hacer deepfakes y que Bruce Willis sigue interpretando películas a pesar de que no sea él el que las interpreta, lo cual me parece que es una distopía Sí, sí, sí. bastante curiosa. Pero sí, estamos ya en ese punto. Y ya te digo que por un lado están, yo creo que por un lado están las corporaciones económicas, vamos a etiquetarlas así, que son las que realmente quieren hacer uso de la tecnología porque les va a suponer un ahorro de costes y una mayor cuota de mercado. Y por otro lado, pues están las personas organizándose para encontrar una solución que les proteja frente a la oleada que les supone esta tecnología bueno, sí, podemos etiquetar incluso el mal uso o el uso deshumanizado del cual las corporaciones quieren hacer uso de ella. Sí, aquí la verdad es que hablando de todo esto me viene a la cabeza la teoría de la simulación, ¿no? Porque parece que cada día damos un paso más hacia lo que es una simulación total. ¿Tú qué opinas de esta teoría? Es que me parece algo interesante, la verdad. A ver, yo desde que empecé directamente en Internet, ya te he dicho, desde el 2010 ya montando proyectos y demás en Internet, yo siempre lo he tenido muy claro, siempre he sido muy amigo de la tecnología y abrazo la tecnología porque entiendo que me da un valor como profesional, me permite además crear y hacer cosas que de otra manera serían imposibles, pero mi objetivo final es el de retirarme lo antes posible y acabar en una cabaña en el bosque sin conexión y sin posibilidad de cobertura. O sea, yo en realidad soy consciente de lo que es Internet como potencial, pero en lo que se ha convertido y da mucha vergüenza ajena el Internet que tenemos y está totalmente destrozado y es lo que es. Lo podemos llevar un estercolero, pues lo que sea, pero está muy mal empleado y tenemos básicamente un oligopolio, una concentración de poderes en Internet que lo que hace es le resta un montón de libertades a los usuarios. Yo creo que la Web3 era un intento muy loable de revertir esta situación y volver a entregar el control y la libertad y el poder de la red a los usuarios, porque era como abrazar pues, muchos principios, valores, etcétera, que teníamos en la web 1.0 antes de que nos vendieran una web 2.0 que iba a ser participativa, pero que en realidad estaba controlada por muy pocos agentes y por lo tanto no dejaba de ser un oligopolio. Bueno, pues hemos tenido de repente, cuando avanzábamos con la Web3 y parecía que era una salida interesante, pues ha llegado una brutalidad, que es una tecnología muy disruptora, que es directamente un game changer como la IA generativa. Y yo creo que se ha revertido todo lo que había avanzado la Web3 y directamente tenemos una concentración aún mayor de poderes. O sea, realmente, si nos fijamos quiénes están detrás de los principales proyectos de IA generativa, la batalla es básicamente por la computación en la nube, el almacenamiento, etcétera, y sabemos que se ha concentrado el poder entre esas grandes corporaciones, que son Google, Microsoft y Amazon, y ya está. Ellos tienen los centros de datos, ellos tienen la computación, ellos tienen los principales modelos y
y si no los tienen, lo que hacen es a golpe de Hmm. talonario se los compran, como todos los movimientos que hace Microsoft para, pues, con OpenAI, con Mistral, o sea, que no paramos de ver ese tipo de cosas. Entonces, yo considero ahí que todo lo que habíamos avanzado con la Web3 y que nos devolvía cierta libertad a los usuarios y que nos marcaba una ruta interesante para recuperar Sí. la red para nosotros, pues se ha revertido. Y a día de hoy somos más dependientes y hay una concentración de poderes todavía más concentrada en Internet. Sí, es que es verdad que la Web3 sí que te prometía eso, ¿no? Que te iban a empezar a recompensar por utilizar tus datos, por tu tiempo en Internet, que cada uno iba a ser dueño de sus propios datos y que eran esas compañías las que te tenían que pedir como permiso y te tenían que pagar por utilizarlos. Y ya es verdad que eso se ha olvidado Se ha olvidado. Sí, también es verdad que mucha parte de esto también lo Mm. tenemos los usuarios, ¿eh? Yo, por ejemplo, veo a compañeros como los compañeros de Flock Studio que continúan pico pala a pesar de la situación del mercado y siguen empeñados y siguen utilizando las propias redes sociales descentralizadas, los sistemas de blogging descentralizado y otros usuarios que realmente estuvimos muy activos en una época en la cual el mercado nos beneficiaba mucho, pues estamos un poco más desmotivados y más, pues bueno, tampoco te da la vida para Mm. estar todo el día, o sea, más en horas pasas conectado, como para encima tener que hacer todavía más activismo y hacer uso de otro tipo de cosas y estar también en constante de renovación, porque al final también te requiere Sí, tener que aprender, o sea, y el tiempo en el que estás, pues tú tienes que elegirlo donde aprendo y yo pues me resulta mucho más productivo ahora mismo aprender en IA generativa y no seguir aprendiendo en Web3 porque no me da la vida. O sea, si no me da ya. la vida para todo lo que tengo que aprender en IA generativa, como para estar todavía pues a contrapié entre ambas, ahí en medio de nada. Pero sí, es un poco una pena, porque realmente tenemos instrumentos y existen todavía instrumentos. Lo que pasa es que el mercado no está ahí. Veremos con el siguiente bull run si se reactiva, si tenemos un mercado NFTero ya más maduro, menos especulativo y más centrado en utilizar la tecnología y en desarrollar instrumentos de finanza descentralizada que permitan al final hacer proyectos más complejos, de mayor beneficio social. Y ahí iremos viendo qué pasitos se pueden llegar Sí, a dar. luego también está todo el tema regulatorio, que también es un problema al meter NFTs o tecnología Web3, que es algo que nosotros en un principio, cuando empezamos con el proyecto este de Basket, queríamos que todas las recompensas fuesen NFTs, que todo el usuario tuviese una wallet, y luego cuando empiezas a estudiar la regulación, dices, joder, es que igual viene una ley y te tumba el negocio de una. Entonces, también ahí creo que Mm. es creo que también hubo un error y era que era Web3 sí o sí. Y era como, no, primero hace un producto o una comunidad y luego ya vas introduciéndola poco a poco. Que creo que es algo que algunas de las empresas o DAOs que hubo en el Bull Run cometieron, me parece que ese error en algunos casos. Ahí tengo mis serias dudas, porque realmente si miramos la cantidad de evolución de Web3 que tuvimos en todo el mercado, en el Bull Run Sí. 2021, incluso parte del 2022, a pesar de que ya no estábamos en ese mercado tan en ebullición, la mayoría de las cosas que se desarrollaron sobre tecnología Web Hmm. 2. O sea, realmente todas las colecciones de NFT se movilizaban en Discord, que es una Sí. herramienta Web 2, y toda la red social principal que hemos utilizado en todo el mercado NFT o en la escena NFT ha sido Twitter, que evidentemente era una Web 2. O sea, que realmente no ha habido muchos proyectos nativos Web 3 o con planteamientos de base Web 3, y por eso te digo que ahí discrepo un Hmm. poco en esa idea de no, o es Web3 o no validamos. Yo creo que la mayoría de los proyectos realmente no tenían un verdadero valor Web3 y se validaron en Web2 y no consiguieron evolucionar. Eso también forma parte mucho de la dinámica general, en el cual parecía que era el mundo Sí. del pelotazo y todas las economías que se sacaron no se utilizaron realmente para desarrollar proyecto, que hubiera sido la siguiente etapa evolutiva interesante. Y ahí también en torno al mea culpa, porque nosotros tenemos proyectos en marcha a día de hoy que se capitalizaron o se financiaron con la venta de una primera colección de NFTs y que ahora están en ese Uh-huh. momento de stand-by, bueno, hay que seguir desarrollando roadmap, pero vemos a ver cuándo es el momento y parece que te lo reclama la comunidad, pero empiezas a moverlo y no ves datos positivos y dices, no me voy a pegar un tiro en un pie y voy a seguir esperando antes de volver a lanzar nada. Y yo creo que muchísimos proyectos van a morir porque al final va a haber un lapso de tiempo entre bull runs Claro. que no van a permitir y luego veremos otros que realmente sí que hayan aguantado porque tenían unos planteamientos de base muy ideológicos y menos financieros y realmente van a poder luego subsistir o van a poder aprovechar muy bien porque siguen construyendo ahora que Uh-huh. estamos en Big Market. ¿Y tú crees que va a venir otro Bull Run en algún momento?
Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos Mm, muchísimas esperanzas en muchos proyectos en los cuales seguimos participados y llegará. Y espero además que llegue de una manera pues, más evolucionada, mucho más madura y que no nos enfrentemos de repente a otro mercado idiota. De hecho, hace pocos, el mes pasado tuvimos como ciertos mm. amagos de que parecía que levantaba el mercado y cuando parecía que iba a levantar se giró todo el foco hacia las meme coins y vimos de repente pues eso, un mercado de meme coins derivados de Solana que ha sido una auténtica locura a nivel económico y ha devuelto otra vez al ecosistema todos los males que veíamos dentro del propio bullrun anterior, Sí, porque ha sido, pues eso no es sano. Yo considero que el mercado pelotazo especulativo, loco, que deriva de las meme coins no tiene ninguna lógica. Que luego eso no quita que gente que realmente pueda sacar una financiación potente por un proyecto de memecoin lo utilice para bien sí. y desarrolle un proyecto sobre algo que no lo tiene como tal, ya que la tecnología se lo permite. Pero considero que va a ser el caso mínimo de porcentaje respecto a la totalidad, que van a jugar al pelotazo, a pegar un buen tirón de la alfombra y a convertirse en millonarios de la noche a la mañana porque han tenido potra y han Sí, eso viralizado. a mí, y es que mi primera experiencia con la Web3 fue 2018-19 y fue precisamente con las ICOs, que eran un poco esto, ¿no? Que la gente sacaba una moneda, pegaba el pelotazo y ¡pum! El proyecto desaparecía. Y claro, yo me acuerdo que al principio estaba bastante metido y lo dejé una época a respirar porque dije, es que esto, vamos, es que el 90% eran estafas directamente. Y, y luego ya en 2021 ya volví Sí, con todo el tema de las DAOs, que la verdad que a mí Yo estuve bastante tiempo metido en una DAO que se llamaba Crowdhouse DAO, que querían comprar un equipo de la NBA y, y me parecía otra cosa en un principio, pero lo de las ICOs era una auténtica salvajada. sí, nosotros en la época de las ICOs trabajamos mucho diseño y marketing para proyectos que lanzaban ICO, para startups que pretendían financiarse con ICO y tuvimos mercado pues en Corea del Sur, en Japón y fue una época de trabajo buena, Sí. bonita y luego reventó directamente el mercado. También nos pilló en ese momento, hicimos un pequeño proyecto de minería de cripto que se nos fue mucho de las manos, llegamos a tener casi 60 tarjetas gráficas minando y en diferentes rigs tuvimos que alquilar un local con un Joder. sistema de extracción de aire que bajaba a 10 grados la temperatura cada vez que lo activábamos Mm. y bueno, fue una época muy divertida, pues eso, en el momento que reventó a la memoria, pero recuerdo que era primavera de 2018 que nos fuimos directamente de tener 1.100 euros o dólares de valor en ETH, bajó a 300 y de ahí se fue a 98, pero en menos de una semana y todo lo que eran tus máquinas de hacer dinero pasaban a ser un desagüe por el que se te iban los billetes directamente en gasto de electricidad y gasto de cada vez que cascaba una tarjeta gráfica era, oh, por Dios, con el valor que tiene en el mercado, ¿cómo me puedo permitir ahora sustituir una por otra? Y nada, pues eran tiempos de valientes, es decir, hay que holdear y hay de valientes, ¿no? Sí. Hay que tirar por cojones. No quedaba otra hasta que te quedabas sin casa y decías, hay que pagar rigs y hay que hacer algo aquí porque Mm. esto va O para sea, que largo. ha sido una auténtica locura todo, todo esto. Y ahora con esta este hype nuevo que hay con todo el tema de la IA, has comentado que haces consultoría a empresas medianas y grandes para que comiencen a utilizarla dentro de la empresa, como en los flujos de trabajo y tal. ¿Cómo ves ahí la actitud de las empresas? ¿Qué tipo de metodologías tenéis para que lo introduzcan? Cuéntanos ahí un poquillo de esto. Sí, a ver, nosotros tenemos el público objetivo de las consultorías, es una compañía mediana grande. Nosotros estamos en Donosti, en San Sebastián. Aquí tenemos un ecosistema industrial muy potente, pero bueno, las empresas normalmente, a pesar de que económicamente tienen mucho músculo financiero, son Ujú. empresas que son pequeñas. O sea, no tenemos ese tipo de compañía gigante. Sí que está internacionalizada y es una empresa más familiar, pero no tienen el tipo de empresa que sabemos que puede ser al final un público objetivo del tipo de consultoría que estamos ofertando. Y bueno, pues en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, ahí sí que hemos encontrado ese tipo de compañías. Y bueno, básicamente lo que hacemos es trabajamos con los diferentes equipos de trabajo, con las diferentes divisiones, y ellos, pues, en base a una serie de reuniones, nos van contando los puntos de dolor que tienen, donde tienen unos cuellos de botella en cuanto a productividad y eficiencia,
buscamos directamente lo que son herramientas que les puedan ayudar a ellos a Ujú. saltarse esos cuellos de botella y a solucionarlos, y les impartimos formación. Luego hacemos seguimiento de cómo van implementando Sí. esas herramientas que ya existen en el mercado. Y luego ya, superada toda esta primera fase de consultoría, que normalmente pues intentamos que no supere los 6 meses, pero bueno, a veces nos vamos a más meses dependiendo del Ujú. tamaño de la empresa y de cómo nos coordinamos de bien con ellos. Pero básicamente es un poco un concepto de sprint en consultoría, donde ellos tienen que asignar una serie de responsables que hacen también a su vez de comunicadores del resto del equipo. Luego las formaciones sí que están abiertas para todos. Y luego entramos ya en una segunda fase en la cual más o menos dentro de todo lo que hemos ido viendo, pues suelen querer ya el desarrollo de una herramienta propia. Y sí, pues hay de todo. Hay empresas que en la fase de comercialización te dejan bien claro que no creen en la tecnología y que creen que, bueno, que está muy inflada por el mercado y que no le ven el, un futuro o una aplicación cercana a medio corto plazo. Esto en la web ya sabes que lo conocemos como Not Gonna Make It. Así que no, ellos no lo Sí. conseguirán si tienen esa visión respecto a la tecnología. Y luego tenemos otra serie de compañías que la creen en ella, o al menos que ven que el error sería no ver o no intentarlo. Entonces directamente abrazan directamente la posibilidad y bueno, pues ya van viendo como en todos estos procesos en los cuales al final involucran personas, el mayor cuello de botella nosotros, desde nuestro lado, lo tenemos en esa implementación de lo que nosotros les intentamos solucionar con flujos de trabajo, con herramientas, porque realmente, pues bueno, cuando Sí. las personas somos muy de rutinas y de inercias, cuando les toca aplicarlos a ellos en su día a día, pues muchas veces, pues como tienen una curva de aprendizaje y demás, pues deciden salir y seguir haciendo las cosas como hacían, siguen teniendo los mismos problemas de productividad. Pero bueno, sabemos que es un lapso de tiempo en el cual poco a poco la gente va a ir aprendiendo a utilizar ese tipo de herramientas, a entenderlas, a tener esa big picture de lo que es la IA generativa, y tarde o temprano pues dejará de ser ya algo que las compañías compren, porque pues en 3 4 años estaremos en un momento en el cual siempre habrá alguien de un equipo o persona joven o que ya tiene un nivel de digitalización en el cual ha trabajado con herramientas de IA generativa, que impulsará a los equipos a utilizarlas y las introducirán de manera natural y no habrá tanta fricción de cara a Sí, ello. además es que ahí, con todo lo que comentas de que a la gente le cuesta salir de la rutina y que le cuesta, bueno, sobre todo innovar en algunos aspectos ahí en su día a día, porque es verdad que al principio tienes esa curva de aprendizaje que hasta que no la superas, es que igual es verdad que tardas un poco más de tiempo en hacer tus tareas, pero bueno, eso es hay que verlo como una especie de inversión, ¿no? Al principio, de, oye, yo invierto este tiempo en aprender, en utilizar esta herramienta y en algún momento me lo pasa, o sea, me resolverá mis problemas. Pero es verdad que hay veces que ahí hay que dar con Sí. ese con jefes para que sean ellos los que obliguen en un principio a que esta curva de aprendizaje pues realmente la pase la gente. Sí, luego también pues te encuentras, yo creo que los mismos problemas que cuando quieren en una compañía meter a un programa de gestión de tareas, a un tipo Sí. Asana o un Trello, y tienen que al final, pues bueno, hay una serie de cosas que sí o sí el trabajador tiene que hacer, pues por documentar muy bien todo su trabajo para tener una trazabilidad del mismo. Y bueno, pues ahí encontramos esos vacíos en los cuales pues la gente no lo hace, pues porque sigue metido en esa rutina diaria y tal. Pero a nada que vayan poco a poco algunos de los trabajadores metiendo los flujos de trabajo y vayan incorporando herramientas de IA generativa, sí que es verdad que van a ser mucho más productivos y eficientes que los que no lo están haciendo, que siguen anclados en esos cuellos de botella que tenían antes, y por lo tanto, pues bueno, perderán valor dentro de lo que es el mercado laboral, o perderán categoría Uh-huh. dentro de la compañía en la que están trabajando. Así que bueno, aquí cada cual tiene que ir mirando a decir, bueno, Sí. lo que comentábamos antes también en educación, tenemos a muchos profesores que llevan muchos años muy bien agarrados a su puesto, y por lo tanto, pues bueno, siguen haciendo las cosas como las seguían haciendo, y no se ven en la necesidad de innovar, porque encima tienen como cierto miedo al cambio, o a cometer un error que les ponga en esa situación incómoda de enfrentarse pues bueno, a la posibilidad de ¿Y perder un puesto de trabajo. cómo ves tú el futuro de la IA generativa? O sea, ¿qué crees que futuro? Tampoco te digo a largo plazo porque me parece muy difícil de, de especular, pero así a medio, corto, medio plazo, ¿qué más cosas crees que se van a poder hacer? ¿Cómo crees que va a ir evolucionando?
A corto plazo lo veo claramente, que es lo que ya estamos viviendo, que es aquí le llamamos una explosión cámbrica de contenido. O sea, tenemos una locura de cantidad de contenido que se está generando. Recuerdo una noticia de hace unos meses en los cuales, desde la aparición de los primeros modelos de música generada por IA, sobre todo no la música canción completa con lyrics y demás, como vemos en Suno o en Udio, sino música electrónica y música instrumental, el catálogo de Spotify se había duplicado. O sea, si era anteriormente, no me sé el dato, pero si era de 100 millones de canciones, había pasado a 200 millones de canciones en 3 meses. De toda la cantidad de música generada con inteligencia artificial generativa que se había publicado dentro de la propia plataforma digital. Entonces, a día de hoy lo vemos también en los engagements. Si tú andas trabajando todavía lo que es marketing digital, ves que los contenidos cada vez nos cuesta más conseguir más alcance, conseguir más engagement en redes sociales, lo cual tiene su lógica porque el algoritmo no da abasto para todo lo que se está generando. Es un poco un concepto idiota porque eres capaz de instalarte una extensión de Google Chrome en la cual vas dejando comentarios generados por IA generativa en publicaciones de Twitter, en respuestas o en LinkedIn, y eso te da al final un alcance a ti, a tu perfil, etcétera, pero es, no sé, una sensación idiota de estar generando contenido sin valor para que lo lean bots. O sea, y es esa visión, pues un poco lo que te decía antes, pues seguíamos llenando de mierda internet y sin aportar nada de valor, que es lo que la mayoría de los usuarios hacen, incluso hacemos, me incluyo, porque todas las experimentaciones, evidentemente, es contenido sin valor que tú vas publicando además. Pero eso a corto plazo, desde luego, esa explosión. Y luego, pues, como en todos los sistemas, pues esto es como un péndulo y llegará un momento en el cual volverá a girar el péndulo hacia el otro lado y empezaremos a valorar muchísimo todo el contenido artesano y puramente humano. Y de hecho, yo creo que muchísimas marcas encontrarán realmente su valor diferencial ahí, en que, no, yo hago películas con IA, o pues soy un estudio más dentro de los que publican películas, y habrá un estudio de, no, yo solo trabajo con humanos, y ese será como su valor, de, es que solo hacen obras maestras del cine, tal. Yo qué sé, pues seguramente llegamos a ese punto de mercado, pero bueno, al final llegará todo un poquito a estabilizarse. Todavía nos queda la siguiente gran oleada. Hemos visto una oleada de información algorítmica de todo lo que es la IA generativa, pero no la hemos visto aplicada a la robótica, que a mí me hace mucha gracia, pues muchas máximas o tweets que leemos del sentido de yo lo que quiero es que la IA me planche y me lave la ropa, no que escriba mis novelas y que genere los cuadros que yo quiero pintar. Llegará ese momento, pero claro, necesitamos ya dos ramas tecnológicas muy potentes. La de la IA ya la hemos avanzado mucho, todavía queda avanzar toda la de la robótica, pero en ese momento yo creo que seguramente volvemos a pendular y la gente vuelva a trabajar. Aquí yo, por ejemplo, lo veo, nosotros, gracias a la IA generativa, somos capaces de abarcar muchísimas más cosas creativas o que implican creatividad que podemos hacer, pero eso nos lleva a estar todavía más metidos en volver a hacer cosas porque no quieres perder tus habilidades. Así que, evidentemente, lees todavía más en papel, dibujas todavía más a mano alzada. O sea, que esto de que no, esto es un sustituto y demás, bueno, sí, pero la serie de habilidades para luego trabajar con ello, esas vamos a tener que seguir. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo porque tenemos como una especie de, no sé si es un instinto o qué, pero que sí que te da a dar más valor a este cuadro lo ha hecho un humano, esta canción la ha hecho un humano. O sea, es como que instintivamente ya le das más valor a versus la ha hecho una máquina, la ha hecho un ordenador. Ya, pero sin embargo vemos el mercado y prácticamente todo lo que triunfa es un reggaetón con autotune en el cual da exactamente igual la habilidad o el nivel de calidad que tiene el cantante original, porque si les quitáramos de todos los efectos de voz, bueno, como cuando falla de repente algo y se queda el sonido real de Bad Bunny cantando y demás, vemos el nivel de calidad que tiene, que realmente, pues bueno, para tener ese nivel de calidad humano, a mí dame una máquina, o sea, no necesito tener prácticamente a un humano ahí, porque si, de hecho, las canciones que han hecho con IA, con la voz de Bad Bunny, sinceramente creo que son mejores que lo que publica él, después de todo el trabajo que hay y de todo el equipo de trabajo que tendrá por detrás, pero es que se han hecho verdaderas genialidades. Sí, y luego el tema del cine también es otra, porque los últimos años, al menos el cine más mainstream, es que son todos remakes o son Fast and Furious número 14, una de Disney ahora en persona en vez de en dibujos animados. Es verdad que yo creo que también viene bien para ese tipo de industrias
que estaba ya todo como muy, no sé, es que no sé ni cómo decirlo, pero como muy simplificado, ¿no? Muy... Sí, a ver, es Sí. un poco la demanda del mercado. Cada vez requiere mayor cantidad de contenido, mayor cantidad de oferta. Pero bueno, la IA esto lo que va a llevarlo es a un extremo, seguramente Ujú. más a corto plazo que a medio plazo, en la cual todo lo que tengamos sea on demand, que es un poco el concepto de Suno. Cuando se ha anunciado antes de que saliera audio, era como que quieres escuchar una canción, pídesela, te la genera el segundo y automáticamente la puedes escuchar. Y por lo tanto tú con la app de Suno, la idea era que tú te fueras creando directamente tus canciones para ir, eh, pues eso, metiéndole ambientación sonora a tu día a día. Con las películas, pues todos podemos entender que cuando haya modelos potentes, tú irás a Netflix y no buscarás en un catálogo, sino que le pedirás, le describirás mediante prompts, Mm. seguramente ya con tecnología de voz, lo que quieres ver, te dirá, espérate un minuto que te voy a hacer la película y automáticamente te verás la película, lo cual, pues como concepto puede ser una auténtica aberración, porque podemos crear todo tipo de bizarradas, pero bueno, como consumo de entretenimiento, pues bueno, pues estaría ahí. Pero bueno, luego por otra parte, no sé, a mí la esperanza me queda en cuando me junto con mi equipo y vamos a mover un proyecto nuevo de un videojuego, de un webtoon, de un cantante, etcétera. No sé, la parte más humana que le ponemos a todos los proyectos con mucha diferencia es la parte narrativa, la generación del universo narrativo, el desarrollo de los personajes, sus motivaciones. Y ahí realmente no queremos o Mm. nos negamos a dárselo a la IA para que nos lo imponga ella. Y luego, por ejemplo, cuando generamos algo, sí que es verdad que pues, al final el gran problema que hemos tenido con los generadores de imagen, todo el mundo está maravillado con lo que hacen, pero cuando tú realmente te lo quieres llevar a Mm. un proyecto más complejo, la consistencia y el poder guiar la generación y que se ajuste a lo que tú Sí. realmente quieres, pues es un dolor de muelas bastante potente para alguien que trabaja arte final. Y en ese sentido, pues bueno, pues ahí todavía van avanzando, pero siguen cojeando muchísimo, así que no te queda otra que, bueno, pues partes es una imagen ya generada, evidentemente, que ya lleva una carga Ujú. humana muy potente en el guión, en la dirección artística de la propia imagen, pero luego te toca trabajar. Yo no trabajo ese tipo de edición de imagen, pero aquí mis socios que son diseñadores gráficos, y en específico Lats, que es la directora de arte del estudio, pues ahí está todo el día con su tableta digitalizadora retocando imágenes hechas con IA, y luego miras los proyectos de Clip Studio Paint, la cantidad de capas de complejidad que tienen, la cantidad de habilidades y saber hacer humano, artístico que la ha ido implementando, y es Ujú. cuando ves el verdadero valor. Ya te digo que es más un acelerador, te permite ser muy productivo, muy eficiente, pero realmente ahí donde tiene un valor diferencial es cuando ya Sí. la persona tiene una serie de habilidades potentes. Ahí lo que te decía al inicio de hoy, que bueno, que va a cambiar, va a haber gente que evidentemente siga siendo una hiper especialista en algo y un maestro de maestros en ese aspecto tan micro nicho, pero el resto va a tener que abrir, o sea, la tecnología y empezar a entender que el mercado lo que demanda es un perfil muy Sí, generalista. estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Y nada, un poco estaba pensando que ya se acerca un poco la hora y tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. Así que, no sé si quieres cerrar contando un poco cómo ves el futuro de tus proyectos. eh, Estaría guay. Sí, nosotros, mira, estamos ahora pues, a unas 10 semanas de tener ya el producto mínimo viable de nuestros streamers, nuestros iTubers, como los llamamos. Entonces ya tenemos ahí directamente, ha sido un proceso con un partner tecnológico, porque ya sé Ujú. que hemos tenido la ayuda del gobierno vasco, muy solvente, una dilatada experiencia en computación en la nube y en temas de IA. Y nada, ha sido un proceso muy enriquecedor para aprender sobre todo pues, modelos de lenguaje, cómo funciona a nivel técnico, los vectores de contexto, desarrollar un filtro de comentarios para los directos. O sea, ha sido una pasada. Y ahora ya estamos más pues, en cosas muy particulares. Pero bueno, ahí tenemos un producto que yo creo que es muy disruptivo, y yo creo que para lo que hay no es evidentemente un chatbot, o sea, es un asistente con una visualización, con una serie de expresiones, tonalidades en la voz y el poder recuperar personalidad, universo narrativo, etcétera, que nos va a dar muchísimo juego para tener un Sí. producto muy interesante de cara a la red, y que luego, como lo venimos haciendo, lo que vamos a hacer es ampliarle ese universo narrativo y darle pues un montón de ramificaciones.
pues, contenido que puede ser un webtoon, un manga y tal, el objetivo final siempre va a tener un contenido multimedia potente como puede ser un anime, que ese sería un sueño. A día de hoy no lo veo muy posible, porque no, porque hay porque no tenemos una IA generativa que nos haga avanzar en un resultado de calidad final. Y nada, a corto plazo también tenemos nuestro videojuego, que no vamos a llegar a los plazos que nos habíamos marcado, porque al final, pues bueno, lo que te da de comer es el servicio al cliente, pero bueno, yo calculo que para septiembre-octubre nos tendremos en disposición de lanzar. Se va haciendo directamente con los ratos libres y bueno, pues súper orgulloso de lo que estamos creando. En este caso, como no tenemos evidentemente un programador, ni nociones de programación, ni un expertise como para poder hacer un videojuego, hemos optado por lo más sencillo que había a nivel de concepto técnico, que eran las novelas visuales, lo cual encaja muy bien también con nuestros gustos y demás, y estamos desarrollando una historia chula en novela visual. Pero lo que te digo, todos nuestros proyectos van directamente desde esa línea de partir de una narrativa, del diseño de personajes, sus personalidades, sus motivaciones, la trama, y vamos a seguir trabajando en esa línea. El objetivo final a corto plazo, sacar los proyectos, y a medio plazo poder abandonar los modelos de negocio B2B, dejar el servicio al cliente, para apalancarnos en todo lo que es un B2C, que es la generación de contenido, de entretenimiento destinado a audiencias, y desde luego ese sería el objetivo a medio plazo, el poder pivotar de modelo y vivir solamente del contenido. Y alargo la cabaña del bosque, ¿no? Y a largo retirarnos, sí, pero bueno, para eso yo fíjate que creo mucho en nuestras capacidades y en el contenido que hacemos y la calidad del mismo, pero sigo pensando que lo que nos son las criptos, así que las wallets y esas a seguir cuidándolas y esperar el siguiente bull run. Pero vamos, que sí, que yo creo que nos retiraremos con las criptos, seguro. Tiene buena pinta, la verdad. Pues nada, Xavier, un placer. La verdad es que es un gusto hablar con alguien que trabaja de lo que realmente le gusta, y se nota que, bueno, que te apasiona lo que haces, al menos esta parte de, sobre todo, la creación de contenidos. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti por la invitación y nada, Igualmente. encantado de Hasta pasarme por luego. aquí.